Ok, pues ya son las 6 de la tarde en punto. Les doy la cordial bienvenida a todos ustedes. A nombre de todos los que trabajamos en Alzheimer México IAP y a nombre de nuestro presidente del patronato, pues les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias en línea. Solamente les voy a pedir que para favorecer un poco la dinámica de la sesión y aprovechar al máximo el tiempo, les agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados y que cualquier duda o comentario, a favor de escribirla en el chat que tenemos mediante la aplicación. Y ya que al término de la conferencia vamos a dar algunos minutos para la resolución de preguntas y respuestas. Ok, de cualquier forma vamos a estar leyendo el chat por si hay algún comentario extra. Entonces, pues, les damos la más cordial bienvenida, agradecemos su asistencia y la participación sobre todo de nuestro neuropsicólogo Carlos Torres, quien nos va a traer un tema a la mesa demasiado interesante y muy necesario en este contexto de las demencias. Su conferencia nos habla acerca de el envejecimiento y adiós a la memoria. Carlos nos mostrará un poquito un panorama general acerca del envejecimiento normal y del envejecimiento patológico. A continuación, pues voy a dar lectura a su reseña curricular para conocer un poquito acerca de la trayectoria de Carlos. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Psicología con residencia en Neuropsicología Clínica en la misma universidad, cuenta con experiencia clínica hospitalaria en trastornos neurológicos, como residente en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde actualmente se encuentra en entrenamiento bajo tutoría para el diseño y aplicación de rehabilitación neuropsicológica. Asimismo, Carlos se ha desempeñado como docente desde el año 2017 en la carrera de Psicología de la Universidad Latina. Es miembro fundador del Centro Humanamente, especializado en atención psicológica y neuropsicológica. Pues Carlos, estamos muy contentos de tenerte hoy aquí con nosotros. Eres un invitado muy especial, me da mucho gusto tenerte aquí. Y pues tras esta pequeña presentación, damos inicio a tu ponencia. No, muchísimas gracias, Dulce. También para mí es un gusto y un honor estar compartiendo contigo el espacio. Y agradezco, por supuesto, la invitación, particularmente a ti, por supuesto, y al instituto que pues el día de hoy me tiene aquí platicando con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Pues adelante, ponemos su ponencia, por favor, Zuli. Sí. Gracias. Bien, en lo que comenzamos también quisiera agradecer a todas las personas que se han interesado en el tema. Es un tema que será relevante e importante en la medida en la cual nosotros vayamos comprendiendo algunos de los puntos que me he planteado se vayan comprendiendo. Algunos entiendo de los participantes que nos acompañan, pues probablemente sean familiares de personas que ya han sido diagnosticadas con algún tipo de demencia. Sin embargo, creo que será útil también la información que se tocará, aunque en un primer momento sí va a estar dirigida primordialmente para aquellas personas que aún no han recibido el diagnóstico de demencia, es decir, para aquellas personas que conviven con personas que no han recibido este diagnóstico y que nos va a permitir entender algunas cuestiones para estar más al pendiente de algunas fallas, ¿no? Bien, pues sin más preámbulo me gustaría comenzar con algunos de los puntos que normalmente se tocan cuando nosotros hablamos de nuestra profesión. Como Dulce tuvo a bien señalar, pues mi formación sí es primordialmente como psicólogo, pero he recibido la especialidad en neuropsicología clínica. Y la neuropsicología, desafortunadamente, es una de las disciplinas que menos conocimiento tiene por parte, por un lado, del público en general y por otro, incluso en el propio ámbito médico. Pocas personas realmente saben cuál es la utilidad de la neuropsicología, cuál es el objetivo de la neuropsicología, y justamente por eso me gustaría comenzar con ese punto, ¿no? Como Dulce también señalaba, esta ponencia tiene como título el nombre de Hola Envejecimiento, Adiós Memoria, porque es una cuestión que normalmente asumimos, es decir, que conforme nosotros vayamos creciendo, conforme vayamos entrando en la edad de adultos mayores, pues vamos a ir perdiendo algunas facultades y que normalmente la que nos preocupa en mayor medida suele ser la memoria.
Y el día de hoy vamos a contestar esta pregunta. ¿Realmente es así? ¿Realmente en la medida en la cual vamos haciéndonos mayores, vamos a ir perdiendo las facultades mentales? ¿Será esto normal? Y trataremos de responder esta pregunta. Y les decía, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, que uno de los puntos primordiales cuando nos enfrentamos en un escenario clínico, cuando damos clase incluso, o cuando nos encontramos en pláticas como esta, pues es este cuestionamiento de qué es la neuropsicología. Ya les decía hace un momento que normalmente no se tiene mucho conocimiento respecto a el objetivo de esta disciplina. Y partamos de ahí y iremos avanzando contestando la pregunta original, que es, ¿será verdad que conforme vamos creciendo perderemos facultades mentales? ¿No? Bien, entonces, en este sentido, vamos a señalar que la neuropsicología es aquella ciencia que se va a encargar del estudio, por un lado, del cerebro y por otro, de su relación con la mente, ¿no? Nos han enseñado que el cerebro y la mente parecieran ser dos cosas distintas. La realidad es que no, la realidad es que el cerebro y la mente son tan unitarias como la respiración y los pulmones, ¿no? Si nosotros tratamos de hacer esta comparación entre el cerebro y la mente con algún otro órgano y su función, pues vamos a encontrar que este ejemplo que pongo de la respiración y los pulmones, pues nos permite ejemplificar claramente que la relación entre el cerebro y la mente es estrechísima. No podemos separar al cerebro de la mente y al revés. Así como no podemos encontrarle una utilidad a los pulmones si no hay respiración. Un poco ocurre lo mismo con el cerebro y con la mente. Son conceptos que a veces incluso utilizamos como si fueran sinónimos, ¿no? Decir, seguramente tienes algo en el cerebro, seguramente hay algo trastornado en tu mente, pero que en realidad, decíamos, forman parte sí de la misma entidad, pero que se refieren a puntos distintos. El cerebro, por supuesto, se refiere a la masa encefálica, al órgano que está dentro de la cavidad craneana, y en cuanto a la mente, vamos a entender a la mente como un conjunto de procesos psicológicos, y que si pudiéramos avanzar a la siguiente, me permitiría señalar esto. Decíamos que cuando hablamos de qué estudia la neuropsicología, encontraremos que mucho tiene que ver con la mente y con su relación con el cerebro. Y también planteaba yo acerca de cuáles son los procesos psicológicos o qué entendemos por mente. Y por mente vamos a entender tres cosas: procesos cognitivos, procesos emocionales y actividad intelectual. Ahorita, por supuesto, no es el objeto de esta charla entrar en detalles, pero podemos partir del supuesto de que los procesos psicológicos van a involucrar todo aquello que es indispensable y todo aquello que lleva a cabo el cerebro, por supuesto, pero que es indispensable para realizar prácticamente cualquier actividad, ¿no? Podemos entender entre los procesos psicológicos o podemos ubicar dentro de los procesos psicológicos a la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, las praxias o estos movimientos aprendidos complejos. Ya les decía también acerca de la actividad intelectual y las emociones. Todos estos procesos psicológicos, por supuesto, dependen del cerebro, ¿no? Así como decíamos que la respiración depende en buena medida de los pulmones, pues lo mismo podemos señalar con estos procesos psicológicos y su dependencia con el cerebro, ¿no? Es importante esto irlo enmarcando, irlo entendiendo cuando estamos hablando de casos de envejecimiento y, por supuesto, también cuando hablamos de demencia. Entonces, la psicología se va a volver importante y justo por eso tocamos este punto de qué estudia, porque lo que va a estudiar es la estabilidad justamente de estos procesos psicológicos ante la sospecha de algún tipo de alteración en el sistema nervioso. Es decir, si nosotros tenemos algún tipo de inquietud o alguna sospecha, como bien señala la diapositiva, de que tenemos alguna alteración en el sistema nervioso, y particularmente será más importante cuando se hable de que esta alteración es precisamente en el cerebro, será importante, por lo tanto, hacer un rastreo de la estabilidad de los procesos psicológicos, ¿no? Y entonces, pareciera que ahorita ya va quedando claro un poquito, o eso esperaría, cuando hablamos de qué es la psicología y qué es lo que estudia la psicología, ¿no? Y si me permiten pasar a la siguiente, ahora para tratar de dar respuesta a la primera pregunta que nos planteamos como título de esta plática, en el sentido de hola envejecimiento, adiós memoria, pues para responder, como les decía, el cuestionamiento, les voy a presentar un caso. Este caso es un caso que podría ser, créanme, un caso cotidiano, que más o menos es un caso que a mí me tocó ver
Le he cambiado algunos detalles, pero que es un caso real con un paciente, una paciente que tenía un tipo de demencia. Insisto, he cambiado algunos detalles, pero de entrada les voy a presentar a esta señora que ven ustedes aquí, que es una señora ya, una señora que está en la etapa de adulto mayor, y su nombre es Jovita. La señora Jovita es la encargada de darle de comer a su perrito, al perrito Firulais que vemos aquí. El pequeño que podemos observar a un lado de Firulais es Miguelito. Evidentemente es el nieto de doña Jovita. Y vemos que Miguelito tiene una cara de preocupación, ¿no? Si se pueden dar cuenta en el reloj, son las 12:15 del día. Y Miguelito está preocupado porque es la cuarta vez en el día que doña Jovita alimenta a Firulais, ¿no? Y Firulais evidentemente está encantado de la vida de estar siendo alimentado pues, 4 veces al mediodía, ¿no? Todos quisiéramos haber sido alimentados en buena medida en esas 4 ocasiones al mediodía, ¿no? Entonces, vemos la preocupación de Miguelito. Vemos ya también que se trata de una persona que está en una etapa que se conoce como adulto mayor. ¿Esto será normal? Y de esto se desprende justamente el cuestionamiento que da título a la plática, ¿no? ¿Es normal? ¿Se le olvidó a la señora Jovita que ya le había dado de comer a Firulais y está bien? Seguramente nosotros, o algunos de los que están aquí, conocemos adultos mayores y dependiendo qué tanta sensibilidad tengamos al respecto de los procesos cognitivos, pues esto nos puede llamar la atención o no, ¿no? Seguramente habrá personas que digan, pues es una persona ya mayor, la señora Jovita ya es una persona mayor, pues no pasa nada, es normal que se le olvide que ya le dio de comer en 3 ocasiones al perrito. No pasa nada, es normal. Y habrá otras personas que tengan mayor sensibilidad respecto a esto y que estén un poco más familiarizadas con el estudio de los procesos psicológicos y que digan, híjole, pues se me hace que doña Jovita no es normal que esté dándole de comer 4 veces al mediodía a su perrito, ¿no? Y vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta. Y vamos a tratar de entender si la conducta que asume Miguelito de preocupación será entendible o no. Y por supuesto, ¿qué es lo que se va a hacer después, ¿no? Entonces, planteo este caso, es un caso que para responderlo, para darle respuesta a esta duda, a esta inquietud del propio Miguelito, pues es importante que veamos algunos otros conceptos. Así que si me permiten pasar a la siguiente, por favor. Pondremos algunos datos en contexto, ¿no? Decíamos que teníamos como 2 perspectivas, ¿no? Cuando hablábamos del caso de doña Jovita. Una donde podíamos pensar que es natural que se tengan este tipo de fallas dada la edad de doña Jovita, que podríamos establecer, no lo dijimos, pero podríamos decir que tiene 70 años, ¿no? Es normal que a los 70 años se me olviden este tipo de cosas. Habrá quien diga que sí y tenemos otra perspectiva que nos puede decir que no. Vamos a ver cuál de las 2 perspectivas tiene razón. Y en ese sentido, siempre que nosotros hablamos de envejecimiento, siempre que se habla de demencia, es clásico presentar este tipo de gráficas, ¿no? Esta gráfica, que por supuesto es tomada del censo que se llevó a cabo en 2015 por parte del INEGI, muestra la distribución de acuerdo a rangos de edad de la población mexicana. Y al mismo tiempo hace una comparación de lo que se obtuvo en aquel momento en el 2015 con lo que se obtuvo en años previos, en los registros, en los censos previos, que fue en el año 2000 y en el año 2010. Si ustedes se dan cuenta, evidentemente en la parte de las barras vamos a observar lo que se obtuvo en este año del 2015 y tenemos unas líneas, una línea que es de color rojo y otra línea que es de color verde. La línea de color rojo representa los datos, cómo estaban distribuidos en el año 2010, mientras que la línea en color verde representa la distribución de los datos en el año 2000. Si se dan cuenta, vemos cómo hay un aumento en la población que es más adulta, incluso la edad mediana, es decir, justo el dato que está a la mitad, es de 27 años. Quiere decir que si nosotros acomodamos a todos los mexicanos en una fila y partimos a la mitad de esa fila, nos vamos a encontrar que esa persona que nos permite partir la fila a la mitad tiene 27 años. Esto tiene que ver con que nos estamos convirtiendo, no solo en México, sino esto es un fenómeno mundial, en una población cada vez más adulta, cada vez más entrada en años. Esto quedó en evidencia en el año 2015 y como saben, en este año se interrumpió un poco el censo y los datos van a tener esta misma tendencia, es decir, va a haber una inversión de esta pirámide poblacional que incluso en un inicio cuando se comenzaron a hacer este tipo de censos se hablaba de eso, ¿no? De una pirámide porque justamente tenía esa forma.
vemos que para el año 2015 se perdió esa forma, ¿no? Ya la parte de la base de la pirámide ya no era la más ancha. Vemos que ya la parte más ancha la podemos ubicar de los 10 a los 14 años y esto va a ir subiendo, es decir, el grueso de la población va a ir escalando en cuanto a edad y encontraremos que nos estamos avejentando, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor, y vean lo que se estima para dentro de 10 años. Ahorita también a reserva de lo que se haga, a reserva de lo que se obtenga cuando se concluya el censo, pero vemos que para el año 2030 se tiene pensado que esta pirámide, vean cómo ya ni siquiera tiene forma de pirámide. Básicamente la parte más ancha de nuestra pirámide o de nuestra gráfica en realidad, insisto, ya no es una pirámide, la podemos ubicar de los 30 a los 39 años. Insisto, esto que ubicábamos de los 10 a los 14 ahora ya está de los 30 a los 40 años. Va a ir subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos, va a haber cada vez más adultos mayores. Siguiente, por favor. Y eso que veíamos entonces con doña Jovita va a comenzar a ser más frecuente, porque ahora, pues, lo veíamos en nuestros abuelos, pero al rato lo vamos a ver en nuestros papás, y ya no solo en uno de ellos, sino probablemente en los dos, y también en mis tíos, y también en los primos de mis tíos, etcétera. De tal manera que es un fenómeno que va a ir aumentando. Decíamos que este aumento de la población no solo es exclusivo de México, sino que es una cuestión mundial, es algo que está ocurriendo en todo el mundo y que podemos concluir, por lo tanto, que está esta inversión de la pirámide poblacional, que ya les platicaba más o menos en qué consiste. Y dado que estamos convirtiéndonos en una población cada vez más grande en cuanto a edad, podemos encontrar, por lo tanto, que aparecerán padecimientos que se asocian con la edad, ¿no? Hemos encontrado que conforme nos vamos haciendo mayores, aparecen nuevos padecimientos que antes no aparecían. ¿Por qué antes no aparecían? Pues básicamente porque antes no vivíamos tantos años. Ahora, al aumentar nuestra esperanza de vida, aumentarán también los padecimientos asociados a la edad. Y aparecen a nivel general, no es exclusivo del sistema nervioso, como lo vamos, si bien nos vamos a enfocar hacia allá, pues aparecen, insisto, en todo el organismo, en todos nuestros sistemas y en todas nuestras, en todos nuestros órganos, ¿no? Nosotros sí, decía, lo vamos a enfocar primordialmente al tema del sistema nervioso y específicamente al cerebro, pero esto es en todos los órganos y sistemas. Siguiente, por favor. Ahora, ya vimos, por un lado, que nos estamos convirtiendo en una población cada vez más entrada en años, cada vez más grande, ¿no? Ahora, quiere decir esto, y regresando a nuestro caso con la señora Jovita, que cada vez vamos a tener más pacientes que tengan fallas como la que presentó la señora Jovita, de darle 4 veces de comer a su perrito hasta antes del mediodía. Vamos a ver qué tanto esto realmente es cierto, ¿no? Y que nosotros ya cuando vimos esto de la señora Jovita, probablemente pensamos en, híjole, creo que se está demenciando, probablemente algo está pasando con su memoria que le está permitiendo, no le está permitiendo recordar que ya le dio de comer a su perrito Firulais, ¿no? Probablemente hay algo en los procesos psicológicos. Ahora, el siguiente cuestionamiento es, ¿esto va acompañado de la edad siempre? ¿A todos nos depara este mismo destino donde le digamos hola, envejecimiento, adiós, memoria? Vamos a verlo. Hoy se sabe que en 2050, por ejemplo, hablando un poquito de esta proyección a futuro, 5 de cada 18 mexicanos será mayor a 60 años. Es decir, una tercera parte, casi una tercera parte, un poquito más, perdón, no, un poquito menos de la tercera parte de nuestra población será mayor de 60 años. Es un dato, insisto, que hay que considerar. Esto se conoce cuando hablamos de esta inversión de la pirámide, cuando empieza a haber personas más grandes en cuanto a la edad, se conoce como transición epidemiológica. Comenzamos siendo una población mayormente formada por jóvenes, por bebés, por recién nacidos, y nos estamos convirtiendo ahora en una población formada primordialmente por adultos mayores. Esos son 2 datos que hay que considerar. Y les decía, probablemente a estas alturas ya vayan pensando en que seguramente la señora Jovita tiene algún tipo de demencia, dada su edad y dado lo que encontramos, ¿no? Pero vamos a tomarlo con cautela,
¿Por qué? Se estima que más o menos de las personas que tienen 65 años, únicamente 5% tiene algún tipo de demencia, o particularmente la de Alzheimer, que es la más habitual, ¿no? Acá está un poquito específico el dato, pero es la más habitual. El 80% de las demencias, quizá un poquito más, es relacionado con el Alzheimer. Bueno, de las personas que tienen 65 años, únicamente el 5%, esto es, de 100 personas que tienen 65 años, solo 5 tendrán algún tipo de demencia. Bien, ahora, esto conforme va aumentando nuestra edad, ¿no? Si yo tengo 65 años, pues pareciera que tengo la probabilidad de 5% de tener Alzheimer. Pero conforme voy a ir creciendo, la probabilidad de tener algún tipo de demencia va a ir aumentando. Y se estima que de los 65 a los 85 años, esto se va a ir duplicando cada 5 años. Es decir, a los 70 años ya tendré una probabilidad de 10% de tener Alzheimer. A los 75 años, pues esto se va a duplicar al 20% y así conforme vayamos aumentando. Más o menos hasta que lleguemos a los 85 años, donde se estima que un poquito menos de la mitad de la población que tiene 85 años va a presentar algún tipo de demencia. Pero fíjense, estamos hablando de una edad considerable, los 85 años, o sea, yo esperaría llegar a esa edad, ¿no? Y que no es tan habitual, vamos, nuestra esperanza de vida aún no llega a estos promedios, aunque nos estamos acercando, pero quiere decir que a los 85 años, menos de la mitad de las personas tendrán algún tipo de demencia. Bueno, ¿y qué pasa con el resto? ¿Quiere decir que el resto no tiene ningún tipo de falla cognitiva? ¿No hay ningún tipo de alteración en los procesos psicológicos? Eso también lo vamos a contestar. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? De tal manera que vamos a plantearnos este panorama, ¿no? Tenemos una población de adultos mayores donde podemos establecerlos en 3 categorías. Personas que van a tener un envejecimiento normal. Hablo evidentemente en términos cognitivos, en cuanto a la mente, en cuanto a los procesos psicológicos. Es decir, ahí no va a haber alteraciones. Vamos a tener otra población que es la de deterioro cognitivo leve y otra población que va a entrar en la categoría de demencia. Y ahorita iré explicando cada uno de ellos. Yo les decía que a los 85 años, más de la mitad, el 55% de la población, no va a tener ningún tipo de demencia. Ellos estarían en esta categoría, en un envejecimiento normal. Pero seguramente quien ya tenga, no sé, bueno, yo por ejemplo que estoy en los primeros 30, pues ya tengo fallas cognitivas, ya de pronto se me olvidan algunas cosas. Seguramente quien esté cercano a los 40 también ya tendrá algún tipo de queja y dirá, oye, a mí se me hace que me están mintiendo. ¿O será que mi envejecimiento no está siendo normal? Quien esté en los 50 y también encuentra algún tipo de dificultad, probablemente ahorita se esté asustando. Pero vamos a ver que no es tan así. Este envejecimiento normal va a implicar algunas cuestiones que es importante resaltar. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, hay que entender primero el proceso de envejecimiento, ¿no? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de envejecimiento? Pues vamos a entender que se trata, por supuesto, de un proceso gradual, es decir, que va poco a poco y que es adaptativo, ¿no? En cierta medida nosotros nos vamos adaptando al entorno y en un primer momento, por supuesto, que podemos andar jugando cuando somos niños y andar libres y corriendo y que conforme vamos creciendo y madurando, pues vamos adquiriendo algunas responsabilidades y que nos vamos adaptando a ellas, ¿no? Este proceso gradual y adaptativo va en 3 caminos. Es un proceso biológico, ¿no? O sea, ocurre en nuestro cuerpo. Es psicológico, ocurre en la atención, en la memoria, en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, etcétera. Y también es social. Conforme nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, pues también nuestro entorno se va modificando, hasta nuestros gustos, nuestras amistades, etcétera. De tal manera que decíamos es un proceso gradual, adaptativo, biológico, psicológico y social. Bien, cuando una persona entra en esta fase de envejecimiento, ya lo decía yo hace un momento, hay una disminución en el funcionamiento de todo el cuerpo, ¿no? De todo nuestro organismo y esto, créanme, no deja escapar a nadie y por supuesto también lo vamos a encontrar en el cerebro. Estos cambios, esta disminución del funcionamiento en nuestros órganos va a estar marcada por la genética, ¿no? La genética es quien nos va en un primer momento, cuando somos bebés y hacemos esta transición de convertirnos en niños y ser adultos, etcétera, pues es la genética la que nos va a ir marcando las pautas o
la que le va a ir marcando las pautas a nuestro organismo, y lo mismo ocurrirá cuando se hable del envejecimiento, ¿no? Todo esto está, insisto, programado por la genética. Siguiente, por favor. Bien. Decía yo que este envejecimiento ocurre en todos los sistemas, en todos nuestros órganos, y en cuanto al cerebro, pues no es la excepción. El cerebro también se va haciendo mayor, también va envejeciendo y también va teniendo algún tipo de deterioro. Por lo tanto, vamos a hablar de dos conceptos que son primordiales. Uno que es el envejecimiento cerebral, ese que hace referencia propiamente a la estructura. ¿Se acuerdan que al inicio les decía que la neuropsicología se encarga de estudiar la relación entre el cerebro y la mente? Pues bueno, será por lo tanto para nosotros importante saber que cuando nosotros vamos envejeciendo, el cerebro, esto que está dentro de la cavidad craneana, también va envejeciendo. Así como vemos las arrugas en las manos, en el rostro, así como de pronto nos duelen ya las rodillas, pues también esos cambios anatómicos que ocurren en estos ejemplos que ponía, pues también van a ocurrir en el cerebro. Y vamos a hablar de un envejecimiento cerebral que ocurre en tres niveles. Hay un envejecimiento a nivel anatómico, es decir, a la estructura. Hay un envejecimiento a nivel fisiológico en cuanto a las sustancias que requiere el cerebro para funcionar de manera adecuada. Y por supuesto habrá un envejecimiento funcional donde las conexiones que se establecen ya no son iguales. Y ahorita hablaré un poquito de ello. Ya vimos que la neuropsicología se encarga de estudiar la relación entre el cerebro y la mente, ¿no? O la parte de los procesos cognitivos. Por supuesto que cuando nosotros envejecemos, pues los procesos cognitivos también van a tener algún tipo de afección. Y pensemos otra vez en nuestro ejemplo que señalábamos en algún momento. Si nosotros comparamos a la respiración a la respiración y a los pulmones con los procesos cognitivos y con el cerebro, vamos a encontrar que también nuestros pulmones, cuando vamos creciendo y cuando vamos entrando a la vejez, pues también van a tener un deterioro. Y antes, si yo lograba subir los 5 pisos a mi departamento y no me cansaba y casi no me faltaba la respiración, pues veré que a los 60 años pues ya no puedo subir los 5 pisos, que tengo que ir haciendo pausas porque la respiración también me falla, ¿no? ¿Por qué? Porque los pulmones también van teniendo este proceso de envejecimiento. Y lo mismo ocurre con el cerebro, ya lo platicamos, va envejeciendo y por lo tanto los procesos cognitivos o los procesos psicológicos también van a tener algún tipo de decremento. Vamos a encontrar que tenemos dos tipos de procesos cognitivos, que son los de representación y de control, y que ahorita platicaré un poquito de ellos. De tal manera que el envejecimiento a nivel cerebral involucra, sí, a la estructura, sí al cerebro, pero también involucra a los procesos psicológicos, entre los cuales están la memoria, la atención y otros. Avancemos a la siguiente, por favor. En el envejecimiento cerebral, es decir, a la parte anatómica del cerebro, vamos a encontrar que comienza a reducir su volumen, se empieza a encoger. Y ahorita les voy a presentar unas imágenes de cerebros reales donde apreciamos esta disminución del volumen cerebral. Recuerden que esto que estamos hablando es del envejecimiento normal. Esto sí nos va a pasar a todos si es que no tenemos ningún padecimiento. Vamos a encontrar que habrá cambios tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Y algunas de las personas que están aquí van a decir, bueno, sustancia gris, sustancia blanca, ¿esto qué es? Bueno, nuestro cerebro, como lo podemos ver en la imagen que aparece a la derecha, en la diapositiva, nuestro cerebro, si nosotros le hacemos un corte y podemos apreciar los tejidos celulares, pues veremos que hay una sustancia, que es la que está en la corteza, la que está en la orilla, la que está en la capa, que es la sustancia gris. Y vemos que en medio, que aquí se aprecia como de color rosita, ¿no? Y vemos que en medio hay una sustancia que es como de color cremita. Esa sustancia de color cremita es la sustancia blanca. Y más o menos para que lo entendamos, pensemos que la sustancia gris, es decir, la que está en la capita, corresponde a los núcleos de procesamiento de la información, que básicamente es el cuerpo de la neurona. Y que yo soy un núcleo que está en la corteza cerebral y me voy a conectar con otra neurona. Ustedes saben que nuestro cerebro funciona gracias a la conexión que establece. Para conectarme, voy a desprender un cablecito que es el axón,
que se va a conectar con la otra neurona. Bueno, ese cablecito se ve de color blanco y que es esta sustancia que nosotros vemos aquí en color cremita, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el envejecimiento? Vamos a encontrar que la corteza cerebral, es decir, esta capita, se va a ir adelgazando, pero también los cables que conectan un punto de la corteza con otro también se van a ir adelgazando y se van a ir perdiendo. Y insisto, todo esto hablando en términos de un envejecimiento normal. Además, habrá una reducción en cuanto a la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor que es sumamente importante para el funcionamiento de nuestro cerebro. Siguiente, por favor. Vean, les decía que les iba a presentar unos cerebros reales. Esta es una resonancia magnética. Estamos viendo a esta persona como si yo la viera de atrás, ¿no? Es como si yo le viera la nuca. Evidentemente, si tuviera yo los ojos que pueden generar la misma potencia que un resonador, pues yo vería esto, ¿no? Atravesaría el cráneo, atravesaría el cuero cabelludo, todo lo que me estorba y vería el cerebro. Y vean, este que está a la izquierda, en el inciso A, es el cerebro de una persona de 30 años, normal, sin ningún tipo de padecimiento. El cerebro que está a la derecha es un cerebro de una persona de 72 años. ¿Cuál es la diferencia? Pues vean, la diferencia es enorme. Podemos ver que, por ejemplo, en el cerebro que está a la derecha, es decir, de la persona que ya está en los 70s, pues el cerebro parece haberse encogido. Y lo podemos apreciar básicamente en la parte de arriba del cerebro. Vean ese espacio negro que hay entre el cerebro y las capas que cubren y protegen a nuestro cerebro. Se ve mucho. Si lo comparamos con lo que ocurre en el inciso A, en el cerebro del inciso A, ese espacio casi es imperceptible. ¿Por qué? Pues porque en el caso del cerebro del inciso B, pues ya estamos hablando de un adulto mayor que ha tenido, por supuesto, una reducción en cuanto al tejido cerebral, primordialmente en cuanto a la corteza y a la sustancia blanca. Se ha ido haciendo pequeñito. Esto, otra vez, insisto con ello, es normal, ¿ok? Pasemos a la siguiente. Ahora, nuestro cerebro se va haciendo pequeñito. El funcionamiento del cerebro que se traduce en los procesos psicológicos, por supuesto que también se va a ver involucrado y se va a ver alterado. Les decía cuando hablaba yo un poquito del envejecimiento cognitivo que tenemos mecanismos de representación y mecanismos de control. No voy a ser tan técnico en este punto y voy a poner ejemplos. Digo, aquí en la diapositiva sí he puesto algunas cosas que nos permiten entenderlo, pero lo voy a poner con ejemplos mucho más eficaces. Los mecanismos de representación es toda la información que me es útil, ¿no? En términos ultra simples. A lo mejor acá habrá personas que están mucho más enteradas, pero si tienen alguna duda, por supuesto, después lo podemos platicar, pero yo acá quiero que todo el mundo lo entienda, ¿no? Entonces, los mecanismos de representación son las cosas que a mí me permiten ser funcional en el mundo, pero que implican un conocimiento sobre el mundo. Por ejemplo, que yo sepa cuando voy al sanitario dónde me lavo las manos y dónde hago del baño, en dónde me baño, cuál es la puerta, cómo se abre una puerta. Todo eso estaría en los mecanismos de representación, ¿no? Estos evidentemente aumentan en la infancia y se mantienen estables en la vejez, sobre todo en un envejecimiento normal. Los mecanismos de control, que son los que aparecen abajo, también son justamente funciones sumamente importantes, son adaptativas, pero que estas me permiten funcionar en un alto nivel de complejidad en el mundo. Por ejemplo, que yo sepa manipular una computadora. Ese conocimiento que yo adquirí en algún momento para manipular la computadora entraría en esta segunda categoría de mecanismos de control. Es una actividad compleja, ¿no? Que yo sepa sacar dinero del cajero, por ejemplo, también es una actividad compleja y que entraría de nueva cuenta en los mecanismos de control. ¿Qué se ha encontrado en cuanto al envejecimiento? Pues bueno, que estos mecanismos de control se van perdiendo, se van deteriorando en la edad adulta. ¿Cuándo comienza esto? Desde los 30 años. Desde los 30 años que alcanzamos el pico de nuestro desarrollo, pues estamos así como unos cuantos días, los disfrutamos y después empieza un declive que es gradual, por supuesto, y que más adelante les mostraré una diapositiva con una gráfica que nos va a ilustrar en este sentido y que se va a ir deteriorando en mayor medida estos mecanismos de control, ¿no?
Por ejemplo, para que quede aún más clara esta distinción entre los mecanismos de representación y los mecanismos de control, y enlazándolo con el caso de la señora Jovita que les presentaba a un inicio, pues que yo me acuerde que ya le di de comer al perrito, tendría que ver primero con dos cosas. Uno, que yo sepa que al perrito se le tiene que alimentar. Eso es algo casi intuitivo. Eso entraría en el mecanismo de representación. Pero que yo me acuerde que ya le di una, o que ya le di dos, o que ya le di 3 veces de comer, entraría en un mecanismo de control, ¿no? Y vemos como el caso de doña Jovita, pues ya nos empieza a señalar que con ella, pues el mecanismo de control, los mecanismos de control parecieran haberse alterado. Y que los mecanismos de representación no, porque sí se acordó o sí supo que le tenía que dar de comer, ¿no? De tal manera que el caso de la señora Jovita ilustra muy bien esto, ¿no? Hay un mantenimiento estable de los mecanismos de representación y sí hay un decremento de los mecanismos de control. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? ¿Qué otras cosas se mantienen en cuanto a los procesos psicológicos? Pues una de las cosas que más se mantienen durante el envejecimiento normal, pues van a ser las habilidades verbales, como la lectura, la escritura, el vocabulario, el uso de palabras. Esto, incluso hay estudios que así lo comprueban, que el desempeño que tienen las personas en este tipo de habilidades, en las personas mayores, es casi igual que en la adolescencia, incluso en ocasiones les ganan a los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque la experiencia nos va a ir dando algún tipo de conocimiento que va a ser útil, sobre todo en cuanto al vocabulario. El vocabulario de pronto se empieza a ser amplio. De pronto sí hay como algunas dificultades en cuanto a encontrar la palabra, pero que sí se apoya de forma eficaz esta evocación de las palabras, pues se pueden evocar sin ningún problema. Pero en términos generales, las habilidades verbales es uno de los procesos que sí se mantiene en los casos de envejecimiento normal. Siguiente, por favor. Pero vamos a encontrar que si el cerebro se empieza a reducir, pues el resultado del trabajo del cerebro también se va a empezar a atrofiar de alguna manera. Y vamos a encontrar que sí hay alteraciones cognitivas, sí hay alteraciones en los procesos psicológicos. ¿En cuáles? Vamos a encontrar que hay una disminución en la velocidad de procesamiento. Y algunos de los que están escuchando esta plática dirán, bueno, la velocidad de procesamiento, ¿qué es? Se refiere a la rapidez con la cual nosotros procesamos la información, ¿no? De tal manera que si me preguntan algo, yo puedo rápidamente procesar esa información y dar una respuesta también rápida y pertinente a lo que me están respondiendo. En el caso de los adultos mayores, esta velocidad para procesar la información se ve disminuida. Ojo, no quiere decir que no nos puedan responder, por supuesto que van a responder, pero van a tardar más en hacer ese procesamiento de la información. Vamos a encontrar también, por otro lado, que la memoria de trabajo tendrá algún tipo de afectación. Y probablemente también algunas personas dirán, bueno, la memoria de trabajo, y luego ven a un lado la memoria prospectiva, dirán, bueno, pues ¿cuántas memorias hay? La realidad es que sí, hay diferentes sistemas de memoria. La memoria no es un proceso único, ¿no? Cuando yo doy clase, por ejemplo, a mis alumnos de la carrera de psicología, les digo, bueno, si ustedes hacen una evaluación y me dicen que el paciente tiene problemas de memoria, pues para mí me da lo mismo que me digan nada, ¿no? Necesito que me logren identificar cuál es la memoria que se ve alterada, porque insisto, la memoria no es un proceso unitario. Hay diferentes tipos de memoria, puede haber desde la memoria sensorial, la memoria de trabajo, la memoria prospectiva, la memoria retrospectiva, etcétera. De hecho, hablar de memoria nos daría para otra plática entera, ¿no? Y que, bueno, acá solo mencionaremos estas dos modalidades de memoria que son las que se ven alteradas en el envejecimiento normal. Una de ellas es la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Para entenderlo, otra vez sin entrar en definiciones del libro, pondré un ejemplo. La memoria de trabajo es como nuestro pizarrón que andamos cargando y que yo anoto ahí las cosas que me son útiles para llevar a cabo una actividad. Imaginen que ahorita al concluir esta plática yo quiero ir y prepararme un sándwich. Y entonces yo ahorita anotaría en mi pizarrón pues, prepararme un sándwich, ¿no? Después, ya que termina la plática y realmente voy y me preparo el sándwich, consulto mi pizarrón y veo, sí, preparé un sándwich porque ya tenía hambre. Después, incluso, puedo anotar otros pasos necesarios para completar esa tarea. Y anotaría, por ejemplo,
sacar los ingredientes, lavar la verdura, comprar jamón si es que no tuviera. Todos esos pasos los voy anotando en mi pizarrón, ¿no? La memoria de trabajo es ese pizarrón en el cual yo anoto las cosas que voy haciendo, o que voy a hacer, mejor dicho, en algún momento, o que incluso en este momento estoy haciendo, ¿no? Es como un pizarrón que tenemos a la mano, y que si este pizarrón, imagínense que se borra, en el ejemplo que yo les ponía, pues resulta que va a terminar la conferencia y yo ya no me voy a acordar que me quería hacer un sándwich, o no me voy a acordar de que no tenía jamón y que tenía que ir a comprarlo. Este tipo de fallas las podemos ver, y que nos ha pasado a todos, cuando llegamos a la cocina o llegamos a la recámara y nos quedamos un momento detenidos y pensamos, bueno, ¿a qué venía? No nos acordamos a qué íbamos. Esto quiere decir que a la memoria de trabajo algo ocurrió que no estuvo trabajando de forma adecuada. No quiere decir que haya una alteración propiamente, sino que simplemente nos distrajimos, pasó un estímulo que fue más relevante y ya no permitió que esa información se quedara guardada, ¿vale? Bueno, esto se altera en el envejecimiento normal. Otro proceso que se va a alterar en el envejecimiento normal es la memoria prospectiva. La memoria prospectiva es cuando me tengo que acordar de algo que voy a hacer o de algo que va a pasar en el futuro. Es una memoria orientada en el tiempo hacia el futuro. Y es como acordarse de hacer un pago, acordarse de que vamos a tener un compromiso, una cita, o que tengo que lavar el día de hoy, o que hoy me toca a mí no lo sé, tender la cama, en fin. Ese tipo de cosas de las cuales me tengo que acordar que debo de hacer se relacionan con la memoria prospectiva. Y es muy frecuente que en el envejecimiento normal esta memoria también se altere. Por eso de pronto a los adultos mayores se les olvida o hacer un pago, o se les olvida hacer algún tipo de llamada o algún tipo de trámite que, insisto, tenga que ver con el futuro. Otro de los procesos que se altera es la inhibición, ¿no? Una inhibición que puede ser en 3 niveles: conductual, emocional o cognitiva. Y que no, tampoco entraré en detalles, pero la inhibición tiene que ver con que aquello que no está siendo apropiado, no lo hago o no lo digo, ¿no? Y por eso vemos de pronto que los adultos mayores de pronto hacen comentarios que antes no hacían, ¿no? Y que es como, espérate mamá, o espérate abuelito, ¿qué te pasa? No, no, ahorita no lo digas. No es que quieran molestar a nadie, no es que quieran afectar a la otra persona, sino que simplemente tienen un pensamiento y así como lo tienen, lo manifiestan, porque este proceso de inhibición se ve de alguna manera alterado en el envejecimiento normal. Y también vamos a encontrar que hay alteraciones perceptuales, que provoca que de pronto se desorienten en algunos lugares o que perciban algunos estímulos de forma distinta, incluso estímulos auditivos y visuales, táctiles, etc. Vean, todo esto no explicaría aún lo que vemos con la señora Jovita, ¿no? El caso que les platicaba al inicio. Estas son las alteraciones cognitivas en un envejecimiento normal. Lo que hizo la señora Jovita no estaría explicado por estas alteraciones. Bien, ahora, es importante señalar que todos estos cambios cognitivos, aunque están presentes, no tienen una repercusión grave en las actividades de la vida diaria. Es decir, aunque yo me vaya haciendo mayor y aunque yo vaya teniendo estas dificultades cognitivas, esto no va a interferir de forma incapacitante en lo que yo vaya a hacer. No tendré que depender de alguien para que me lo haga. Puedo, por ejemplo, hacer uso de algún tipo de estrategia, como tener mi pizarrón de recados, ponerme alarmas. Ese tipo de estrategias me van a ayudar y no me hago dependiente de otra persona. Eso ocurre en un envejecimiento normal, ¿ok? Pasemos a la siguiente, por favor. Pero hay otro caso, que es cuando el envejecimiento no es normal y que en este sentido, pues hablaríamos de las demencias. Y seguramente aquí alguien podrá decirme, oye, pero te brincaste el deterioro cognitivo leve. Esto lo he hecho a propósito. Hemos pasado de lo que es normal, este envejecimiento normal, a la parte ya patológica, a la parte de un deterioro marcado y que ese deterioro marcado es la demencia. Y vamos a ver que este cambio no es tan abrupto, es decir, no es que yo un día esté bien y ya de pronto ya se me olvidó que le di de comer al perro y le volví a dar, y no solo lo hice una vez, sino que lo hice 3 veces. No es así. Todos estos cambios van a ser graduales, pero para mí es mucho más ilustrativo si primero hablamos de la demencia que del deterioro cognitivo leve. Así que ya que vimos más o menos un poquito del marco conceptual del envejecimiento normal, pasemos a hablar de las demencias. La siguiente, por favor.
Y para ello vamos a definir el concepto de demencia. Sabemos que es un síndrome. Cuando nosotros hablamos de síndromes, se refiere a que es un conjunto de síntomas, ¿no? Esa es la definición clásica de síndrome. Es un síndrome de causa orgánica, es decir, está siendo provocado por mi organismo, está pasando algo en mi cuerpo que están apareciendo todos estos síntomas que vemos en la demencia. Pero ¿en dónde pasan esos cambios? Ya lo decíamos, pasan en el cerebro, de tal manera que es una alteración del cerebro, ¿ok? También es importante señalar que en el caso de las demencias estamos hablando de un padecimiento crónico. Esto es, no hay cura. Hasta el día de hoy, desafortunadamente, no hemos encontrado una cura para ningún tipo de demencias. También hablaremos de las demencias o de los tipos de demencia que hay más adelante, pero hasta el día de hoy no hay una cura definitiva para las demencias y por eso hablamos de que es crónico, un padecimiento crónico. También es un padecimiento progresivo y esta es la parte fea de las demencias porque es un padecimiento en el cual el paciente cada vez está peor, va progresando su deterioro. Cada vez el paciente se va a hacer más dependiente en algunas cuestiones. Y por supuesto, si hablamos de que hay una alteración en el cerebro, ya lo vimos en el envejecimiento normal, mi cerebro se hace pequeñito, es normal, sí, y es normal que aparezcan algunos cambios cognitivos. Bueno, acá, donde ya se habla de un padecimiento, de un síndrome, como son las demencias, que hay una alteración que hace que esa reducción del cerebro se manifieste en mayor medida, pues provocará que las alteraciones cognitivas que aparecen o las alteraciones en la memoria, el lenguaje, la percepción, etcétera, también sean más grandes. Y no solo habrá alteraciones cognitivas, sino que también suele haber alteraciones emocionales. De hecho, hay estudios que señalan que antes de cualquier, en diferentes tipos de demencia, pero antes de cualquier cambio en el cerebro, antes de cualquier cambio específicamente en alguna zona del cerebro o en alguna neurona siquiera, vamos a encontrar alteraciones cognitivas y o emocionales. Por lo tanto, es importante estar al pendiente de este tipo de cambios. Por supuesto, va a haber alteraciones sociales. Normalmente las personas que cursan con demencia empiezan a aislarse, empiezan a tener conflictos con sus hijos, con sus amigos, con las personas que eran cercanas, empiezan a distanciarse de ellos por los conflictos. Y por supuesto, estas alteraciones cognitivas, estas alteraciones emocionales y sociales van a tener una interferencia muy marcada en las actividades de la vida diaria. Ya vimos en el envejecimiento normal que sí, hay alteraciones cognitivas, pero estas no interfieren con mis actividades de la vida diaria y no me hacen dependiente. En el caso de las demencias, estas alteraciones cognitivas que son más marcadas y que son en otros procesos, sí van a provocar que yo tenga una afectación de mis actividades de la vida diaria, empezando, por supuesto, de las especializadas, pasando a las instrumentales y en fases avanzadas, afectando incluso las actividades básicas de la vida diaria. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y ahorita ya podemos ir viendo algunas diferencias del envejecimiento normal con las demencias. Creo que, o al menos eso esperaría yo, que ahorita vayamos identificando, híjole, no, pues sí, creo que sí hay una marcada diferencia entre ambos cuadros. Un envejecimiento normal, pues insisto, será algo por lo cual a los 85 años el 55% de la población tendrá y el otro 45% va a estar ubicado en este caso. Ahora, normalmente cuando hablamos de demencias, sobre todo las personas que no están familiarizadas con este tipo de conceptos o que no se dedican al estudio de las demencias, pues asocia de inmediato el Alzheimer, ¿no? Es una de las primeras cosas que asociamos. Y a veces lo manejamos como si fueran sinónimos, ¿no? Tiene Alzheimer es igual a tiene demencia, pero en el sentido de son los mismos conceptos. Y la realidad es que no. La enfermedad se llama demencia, o sea, es un cuadro clínico, es un síndrome y que tiene diferentes tipos de demencias. Dentro de los diferentes tipos de demencias encontramos a uno, que es el Alzheimer. Así que cuando a mí me dicen tiene demencia, pues solo me dan una categoría general dentro de la cual caben todas estas. Alzheimer, demencia vascular, demencia mixta, que es una combinación entre la vascular y el Alzheimer, una demencia por enfermedad de Parkinson, una demencia frontotemporal, por enfermedad de Huntington, y podríamos agregar aquí cualquier cantidad de demencias, ¿vale? Si se dan cuenta, el concepto de demencia es más grande y los tipos
son específicos y uno de ellos es el Alzheimer. Yo creo que eso también es útil que lo vayamos conociendo, sobre todo la gente que, insisto, no está informada en cuanto a esto, ¿no? Entonces, no es igual Alzheimer a demencia, sino que más bien el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿ok? Bien, y si se dan cuenta, en estos tipos de demencias no aparece la demencia senil, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, aquí seguramente se le olvidó al presentador hablarnos de la demencia senil. Es que la realidad es que ese concepto de demencia senil es obsoleto. ¿Por qué? Porque el concepto de demencia senil nos hacía pensar que todos los adultos mayores, todas las personas que iban envejeciendo, iban a tener algún tipo de alteración cognitiva que iba a ser incapacitante. Pero ya vimos que no. Ya vimos que después de los 85 años, el 55% de la población no va a tener alteraciones cognitivas que interfieran con su vida diaria. De tal manera que el concepto de demencia senil es obsoleto, ya no se ocupa, ¿no? Y que también mucho de lo que ocurre hoy en día, de no tener tanta sensibilidad con las fallas cognitivas o con las fallas en la memoria de las personas, pues tiene que ver con conceptos como estos, ¿no? Donde asociamos que todos los adultos mayores van a tener este tipo de alteraciones y la realidad es que no. Bien, pasemos a la siguiente. Decíamos que hay, en términos generales, 3 etapas. De hecho, ya vimos que hay diferentes tipos de demencias y que cuando nos empezamos a dedicar al estudio de las demencias, pues vemos que las etapas van a variar dependiendo del tipo de demencia que hablemos, ¿no? Por ejemplo, en la demencia de tipo Alzheimer, pues va a haber, incluso hay varias clasificaciones en cuanto a sus etapas, que pasan de los 7 estadios o 7 fases, hay otras que son de 3 fases, etcétera. Pero acá yo quiero hablar en términos generales de todas las demencias y que podemos ubicarlas de acuerdo a 3 fases y que es importante tenerlas presentes para que si mi familiar tiene el diagnóstico de alguna de las demencias que ya vimos, yo pueda pues señalar más o menos cuál es la fase en la cual se encuentran de acuerdo a las características. O que si tengo sospecha de que, híjole, es que a mi abuelito también ya le pasa esto o a mi mamá ya le pasa esto, pues también yo sepa si podría entrar en alguna de estas etapas. Bien, decíamos, hay 3 etapas, la inicial, la intermedia y la avanzada. En la etapa inicial, normalmente las alteraciones cognitivas que se ven, las alteraciones en la memoria, en la atención, en el lenguaje, pasan desapercibidas. Casi no se da cuenta nadie, ¿no? Los familiares y los amigos, cuando notan, híjole, es que se le olvidó las cosas que tenía que comprar en el súper cuando nunca se le olvidaban. Híjole, pues es que sí, ya tiene 65 años, pues yo creo que ya se le están olvidando las cosas. O como en el caso de la señora Jovita, ya le dio de comer 4 veces al perrito. Pues es que ya tiene 70 años, es normal, ¿no? Y a veces hacemos esto, demeritamos estas fallas cognitivas y lo asociamos a la edad, ¿no? Eso suele ocurrir en una etapa inicial. Pero ya decíamos que una de las características de la demencia es que es un cuadro clínico que va progresando, es decir, el paciente va a tener mayores quejas y mayores síntomas. Y esto va a ocurrir, por supuesto, cuando hablamos de la etapa intermedia, donde las limitaciones comienzan a ser evidentes. El paciente, por ejemplo, en una etapa inicial, quizá empezaba a tener dificultades en las actividades especializadas de la vida diaria. Si era un contador, de pronto como que ya no hizo bien la declaración de impuestos de algún cliente, de pronto como que no estuvo al pendiente de los pagos al seguro social y ya empezó a tener fallas que son propias de su actividad profesional. En la etapa intermedia, esas limitaciones comienzan a aumentar a tal grado que ya no se quedan en estas alteraciones de las actividades especializadas, sino que ya afectan las actividades instrumentales. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las actividades instrumentales? El manejo de dinero, el saber manipular objetos de uso común, como una computadora, como abrir una puerta, como poner el microondas, prender una estufa. En este caso, en la etapa intermedia, ahí es en donde también aparecen fallas en manipular este tipo de cosas. Y por lo tanto, habrá una dependencia para hacer esto, ¿no? Y ya son personas que de pronto, híjole, ya no me acuerdo cómo prender la televisión, préndemela, fulanito, por favor, préndemela. Y necesita de este apoyo. En la etapa avanzada, las alteraciones cognitivas son tan graves que el paciente ya no solo requiere ayuda para estas actividades como prender la estufa o como para prender la televisión, etcétera, sino que ya requiere apoyo para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria, como alimentarse, como asearse, como ir al sanitario. Ya de pronto
resulta que es muy frecuente, por ejemplo, que los adultos que ya están en un diagnóstico de una demencia avanzada, cuando se levantan en la madrugada y en lugar de meterse al sanitario para hacer del baño, van y se meten en la cocina o en algún otro lugar y hacen en esos lugares confundiendo el sanitario con otra habitación, ¿no? De tal manera que ya hay una dependencia total para estas actividades. Bien, siguiente, por favor. Ahora, ya vimos más o menos en términos generales qué es lo que va ocurriendo en el envejecimiento normal y en el envejecimiento patológico, es decir, las demencias. Y voy a marcar rápidamente 7 signos de alarma para que uno piense que podemos estar hablando de que mi familiar, de que mi amigo, de que mi jefe, de que yo puedo estar cursando por algún tipo de demencia. Y empezaremos con el primero. Siguiente, por favor, que es pérdida de la memoria. Vamos a encontrar que puede haber alteraciones en la memoria y que es uno de los primeros signos de la demencia. Y el paciente aquí olvida información importante, olvida alguna cita, olvida a lo mejor una fecha importante, algún cumpleaños o algo así, pero que esto, es importante señalarlo, ocurre con mayor frecuencia que antes. Porque a todos se nos ha olvidado pagar algo, a todos se nos ha olvidado la mochila en algún lugar, a todos se nos ha olvidado algún tipo de información. Lo importante es que esto aparece con mayor frecuencia, ¿no? Y por eso también aquí de pronto habrá quien diga, híjole, creo que a mí también ya me está dando demencia. No, o sea, hay que tomarlo con cautela. O sea, es normal olvidar ocasionalmente nombres, citas, etcétera, pero que si esto ya ocurre con mayor frecuencia, sí será un signo de alarma. Pasemos al siguiente, por favor. El segundo signo de alarma será dificultad para realizar actividades complejas, sobre todo actividades que fueron aprendidas, actividades rutinarias y familiares. Si en el ejemplo que también les ponía hace un ratito, si yo soy un contador público, pues hacer una declaración de impuestos será algo aprendido, familiar, rutinario, pero que si tengo yo una demencia, ya tendré dificultades en ese sentido. Si yo soy conductor de un autobús o de un microbús y de pronto ya tengo dificultades para hacer los cambios de velocidad, otra vez ya será un signo de alarma. Es importante también aquí señalar que muchas veces los pacientes pierden la secuencia de los pasos que van a hacer. Si se trata de una ama de casa, de pronto ya hubo una pérdida de esta secuencia para llevar a cabo una receta o para elaborar un platillo, ¿no? Y también es muy frecuente esta dificultad para manipular aparatos, lo que les decía hace un momento respecto a las fallas en las actividades instrumentales de la vida diaria. Ahora, otra vez seguramente habrá quien diga, híjole, es que a mí como que esto una vez me pasó. Bueno, si nos pasó una vez, no pasa nada. Recuerden este dicho de una gaviota no hace verano, ¿no? O sea, porque haya ocurrido una vez no quiere decir que ya yo tenga algún tipo de demencia. Es importante que todo esto que estamos hablando aparezca ya con mayor frecuencia de lo que pasaba antes. Por lo tanto, sí será normal que de pronto entremos a una habitación y no recordemos a qué íbamos, ¿no? Y que nos quedemos parados. A veces hasta nos regresamos y hacemos el mismo recorrido de a ver si me acuerdo regresando dónde estaba y qué estaba haciendo. Y a veces sí nos acordamos, ¿no? Y también es importante que entendamos que a veces nos ocurre que se nos olvida lo que estaba diciendo, ¿no? Y ay, ¿qué iba a decir? Es normal, ¿no? Esto es habitual. Insisto, lo que va a marcar ya el signo de alarma es que esto aparezca con mayor frecuencia de lo que ocurría antes. Pasemos al tercer punto, por favor. Y en el tercer punto vamos a encontrar problemas con el lenguaje. Y hablábamos que en el caso del envejecimiento normal, el lenguaje se mantenía prácticamente intacto. Las habilidades verbales no se alteran en el envejecimiento normal. En la demencia sí. Vamos a encontrar que uno de los primeros síntomas es el olvido frecuente, ojo, frecuente, de palabras comunes. A veces a todos nos pasa otra vez que quiero decir, a ver, pásame el florero y, ay, pásame, ay, hombre, ¿dónde van las flores? Y lo hacemos así, pero es esporádico. Pero si esto está siendo cada vez más frecuente, sí será un signo de alarmas. Es muy frecuente también que se sustituyan palabras que no recordamos por palabras poco habituales, ¿no? En lugar de decir, a ver, prende la computadora, digo, enciende el ordenador, ¿no? Que es un término muy español y que, bueno, a lo mejor lo conocemos, pero que no es habitual. En México no decimos ordenador. Pero a veces como las personas tienen dificultad para encontrar la palabra computadora, lo que hacen es encontrar un sinónimo y que además es un sinónimo poco habitual. O lo que suelen hacer también es explicar la función del objeto. Si en lugar de decir, pásame el control remoto, esa cosa que prende la televisión, pásamela por favor, ¿no? Otra vez decíamos, esto es normal,
Es normal que de pronto tengamos dificultades, pero que si esto ocurre con mucha mayor medida, otra vez será un signo de alarma. Siguiente, por favor. Desorientación en tiempo y lugar. Suele pasar con este tipo de pacientes que olviden la fecha, ¿no? En etapas ya muy claras de una demencia hay pacientes que no recuerdan en qué año estamos. Ya no hablemos siquiera del mes o del día, sino que ya simplemente el año no es un dato que tengan presente. Suelen desorientarse y perderse en lugares conocidos. Hemos tenido también pacientes que lo primero que ocurre con ellos es que se perdieron camino al trabajo, camino a la iglesia, o que fueron al mercado y entraron por otro lado y ya se perdieron. Eso no es normal en el envejecimiento y que cuando ocurre sí va a ser un signo franco de alarma, ¿no? O lo que es un poco más grave aún, es el no saber cómo regresar a casa. A lo mejor yo voy a un lugar y tenía mucho tiempo que no iba y de pronto ya no recuerdo cómo regresar a casa, ¿no? Obviamente, es normal también que nos desorientemos de vez en cuando en cuanto a la fecha. Por ejemplo, saber el día exacto, es decir, el número del día del mes, eso no es tan relevante. Hay gente que no lo va registrando, hay gente que no está al pendiente de ello y que por lo tanto no será significativo. Así que si alguno de ustedes tiene dificultades para ello, no se preocupe, es normal. Pero sí va a ser un poco complicado que un signo un poco más alarmante, que se nos olvide el mes o el día de la semana, ¿no? Y también es frecuente que nos podamos desorientar en lugares poco visitados o que salga yo por un lugar distinto y ahora no me oriente, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en las 1000 salidas que tiene el Metro Zócalo, pues de pronto si yo estaba acostumbrado a siempre salir por el mismo lugar y de pronto salgo por otro, es normal que me desoriente. Ahora, hay personas que desde que tienen 10 años y luego tienen 15 y luego tienen 20, siempre se desorientan, ¿no? Así que si son de esas personas, no se preocupen, o sea, no quiere decir que vayan a cursar por un tipo de demencia. Pasemos al quinto punto, por favor. En el quinto punto vamos a ver que hay una disminución de la capacidad de juicio. Las personas comienzan a tomar decisiones de riesgo o poco acordes a las convenciones sociales. También hemos tenido casos de pacientes que empiezan a comprar todos estos productos milagro que venden en la televisión, ¿no? En estos infomerciales, y ya tienen su BioShaker, ya tienen la almohada no sé qué, ya tienen la cobija mágica y todos estos artilugios que de pronto venden en la televisión y que son productos milagro, que muchos de ellos a veces no sirven, ¿no? Y comienzan a tomar también decisiones impulsivas y dicen, pues, ¿saben qué? Voy a vender la casa. Oye, no, bueno, espérate, ¿cómo que vas a vender la casa? Ese tipo de decisiones que a lo mejor sí nos hace pensar que están siendo provocadas por esta disminución en la capacidad de juicio. También es frecuente que puedan, por ejemplo, ya señalando un ejemplo puntual, vestirse de manera inapropiada al clima, ¿no? Entonces está haciendo mucho calor y se ponen cualquier cantidad de suéteres y de chamarras, ¿no? O empiezan a tener acciones extrañas en lugares que no es el ideal, ¿no? Recuerdo un paciente que también tenía un tipo de demencia que se ponía a hacer ejercicio en la iglesia, ¿no? De pronto estaba en misa y decía, bueno, creo que es un momento adecuado para hacer mis ejercicios, y se levantaba de la misa y en el pasillo se ponía a hacer sus ejercicios de calentamiento y hablaba justo de una disminución en la capacidad de juicio. O aquí, como en el ejemplo de la abuelita, que como tiene miedo que la asalten, pues dice, me compro una pistola y me quedo aquí en la sala esperando a que si llega un asaltante, pues lo despacho con mi, además no es una pistola, es una metralleta, ¿no? Con mi metralleta, ¿no? Ahora, es normal, por supuesto, que tomemos decisiones que sean controversiales, ¿no? Que no todo mundo esté de acuerdo. Pero otra vez, hay que saber medir con cierta precisión estos cambios, ¿no? No desestimarlos, pero tampoco sobrecalificarlos. Es decir, no pasarlos por alto y decir, no, esto no es importante, pero tampoco decir, híjole, ¿ya vieron? El abuelo hoy se puso una cosa que no combina con se puso una corbata que no combina con el traje. Bueno, pues quiso combinarlo así, no pasa nada. Hay que tener, insisto, sensibilidad en ese sentido. Pasemos a la siguiente, por favor, que es el punto 6. Y el punto 6 tiene que ver con la disminución del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto es este que nos permite identificar los mensajes detrás del mensaje, ¿no? Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, de los refranes o de ciertos dichos y yo digo, quiero calificar a una persona y digo, ay, no, es que fulanito tiene mano de hierro, ¿no? No estoy diciendo propiamente que fulanito tenga una mano formada por hierro, ¿no? Evidentemente hay un significado detrás de esto. ¿Cuál es el significado detrás de esto? Que fulanito es una persona dura, ¿no? Una persona que no se anda
algún tipo de consideración y que suele ser muy recto en cuanto a sus decisiones, ¿no? Y estricto. En el caso de las demencias vemos que esta capacidad de entender como el doble sentido, el sentido figurado y estas cuestiones se pierde y tienen un pensamiento concreto, de tal manera que si yo le digo a una persona que tenga un tipo de demencia, híjole, es que Juan Gabriel en su último concierto tenía al público a sus pies, pues puede que literalmente piense que el público estaba así agachado en los pies de Juan Gabriel, ¿no? Y entonces se pueden tomar todo en sentido literal. Ahora, es normal, de nueva cuenta, tener dificultades para comprender mensajes abstractos. De pronto, si yo leo un poema sumamente rebuscado y no le entiendo, pues no quiere decir que yo vaya a tener algún tipo de demencia, simplemente que sí es normal que a veces, por más ganas que yo le ponga y por más entusiasmo, no puedo comprender ciertos mensajes, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor, y que es el último punto, y que es colocar objetos fuera de su lugar. Hay objetos que tienen un lugar bien establecido y fijo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a notar que la persona está moviendo de lugar o colocando en un lugar poco adecuado, será un signo de alarma, ¿no? Ahora, esta confusión de lugares puede ser dramática. ¿Qué tan dramática? Por ejemplo, llevar los trastes sucios, y que creo que es el ejemplo que he puesto, sí, guardar los trastes en el mueble del baño, ¿no? Y entonces agarran, terminan de comer, a ver, abuelo, por favor, levantas los platos, y cómo no, y los levantan y los llevan al mueble del baño, ¿no? Tiene que ser ese tipo de confusión. No será grave, por ejemplo, si ha llevado las cucharas limpias al lugar donde van los cuchillos. Eso nos puede pasar de pronto a todos. Tan es así que por eso perdemos objetos, ¿no? Que, ay, pues sí, es que lo dejé allá, ¿cómo es posible? Dejé las llaves donde pongo normalmente mi cartera. No quiere decir que sea una demencia, es frecuente. Es frecuente que esto nos pase y es normal, ¿vale? Muy bien, entonces, veíamos estos 7 puntos que nos permiten como tener una guía de qué es lo que podemos hacer. Ahora, no quiero decir con esto que ustedes sean los indicados para hacer el diagnóstico de demencia. No esperaría yo que después de esta plática ustedes vayan a su casa o vayan con su abuelito, con su mamá, con su hermano, etcétera, y digan, y vayan palomeando lo que sí tiene y digan, demencia. Y solo con una plática de 1 hora pude hacer el diagnóstico de demencia. No, solo son signos de alarma que a ustedes les van a permitir, si es que notan algo de esto, ir con el especialista. O sea, hay personas especializadas en esto y que ya hablaré de ello un poco más adelante. Bien, ahora pasemos a la siguiente. Yo les decía que en medio del envejecimiento normal y de la demencia hay otro cuadro clínico y que es el deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es una fase previa de la demencia. Decíamos que la demencia es un cuadro crónico y progresivo. El paciente empieza con pequeñas fallas y cada vez va a ir teniendo más fallas y más graves. Bueno, cuando el paciente empieza con esas pequeñas fallas, las vamos a encontrar que ese cuadro clínico es el deterioro cognitivo leve. Y hay una clasificación y una serie de síntomas que nos van a hablar del deterioro cognitivo leve. Pasemos a la siguiente, por favor. Dentro de los síntomas que pueden verse en el deterioro cognitivo leve, que decíamos es una fase previa a la demencia, algún tipo de demencia, y de hecho también acá no es el objetivo, nos daría oportunidad de tener toda una charla igual que esta, solo para hablar del deterioro cognitivo leve, pero sí es importante señalar que en muchas ocasiones es una fase previa a un tipo de demencia y que dependiendo del tipo de deterioro cognitivo leve, sí se puede hacer un pronóstico para señalar qué tipo de demencia va a tener nuestro paciente. Bueno, ¿cómo empieza el deterioro cognitivo leve? Con quejas cognitivas. Híjole, se me olvidó, no hice, es que esto no me pasaba. En muchas ocasiones por el propio paciente, perdón, o a veces por el familiar o por los compañeros de trabajo. Sin embargo, aunque se nota que uno está teniendo como estas fallas y que uno se queja al respecto, pues las actividades de la vida diaria aparecen prácticamente normales. Es decir, híjole, se me olvidó el pago del banco, pero me acordé al día siguiente, o me acordé ya que me hablaron por teléfono y fui y pagué, ¿no? Y a lo mejor para el siguiente mes sí me acordé, pero a lo mejor ya para el otro no, y así. De tal manera que podemos señalar que estas actividades de la vida diaria aparecen prácticamente normales y debe de haber, eso sí, alteración en al menos un dominio cognitivo. Es decir, puede haber alteración o en la memoria, o en la atención, o en las funciones ejecutivas, etcétera, ¿vale? Siguiente, por favor.
Y bueno, esta era la gráfica que les hablaba hace un ratito, donde vemos, por ejemplo, esta línea que, bueno, de entrada hay que ir entendiendo que acá vemos la edad, ¿no? La edad va avanzando y vemos que conforme la edad va avanzando, la función cognitiva que aparece en el eje de las Ys o en la columna, pues va decrementando, ¿no? Aquí, bueno, a mí me gustaría que pudieran ver cómo muevo yo mi mouse, pero eso no se puede, creo. Y vemos, por lo tanto, que en el envejecimiento normal, que es la curva que tenemos hasta arriba, pues sí hay un declive, pero es sutil, no es tan marcado, ¿no? Se queda sumamente leve. Sí vamos bajando, pero no hasta llegar a una etapa severa. Y vemos que el deterioro cognitivo leve y la demencia forman parte de la misma curva, que es la que está mucho más inclinada, que tiene una pendiente mucho más dramática y que también sirve para marcar la evidencia de cómo el deterioro cognitivo leve es una fase previa a la demencia y ya vemos que la demencia se puede llegar a fases severas de deterioro, ¿no? Entonces, creo que esta gráfica también nos ilustra pues que sí hay una diferencia considerable entre un envejecimiento normal y una demencia o incluso con el propio deterioro cognitivo leve. Bien, y pasemos a la siguiente. Creo que ahorita podríamos ya ir concluyendo, ¿no? Algunas cosas y que dentro de esas conclusiones podríamos señalar lo siguiente. Ya vimos que somos una población que nos estamos convirtiendo cada vez más viejos, es una población que se está haciendo cada vez más longeva, ¿no? Y esto, por supuesto, implica un reto para todas las personas. Esto no es exclusivo de la gente que se dedica a trabajar con adultos mayores. Esto es un reto para todos, porque nosotros también nos vamos a enfrentar y vamos a estar en ese escenario de vejez y también vamos a convivir con personas que estarán en esos escenarios y que por lo tanto también implica un reto para mí como familiar, implica un reto para mí como profesional de la salud e implica un reto, insisto, para toda la población. Es importante señalar que no vamos a desahuciar cognitivamente a nadie. Es decir, no porque ya, como en el ejemplo que les ponía, la señora Jovita tenga 70 años, está bien que le dé 4 veces de comer al perro. Bueno, es más, quítale las croquetas, ya ni le digas nada, porque ya ves cómo se pone, ¿no? Eso no lo vamos a hacer, ¿no? Porque estamos desahuciando a los pacientes, estamos diciendo, pues ya está grande, no, ya, o sea, es natural. No, ya vimos que no, ya vimos que después de los 85 años, el 55% no tendría que tener alteraciones que interfieran con su actividad diaria y que incluso si las hubiera, tampoco los vamos a desahuciar. Y esto de nuevo va para todos, tanto para el público en general como para la gente que se dedica al trabajo con los adultos mayores. No podemos desahuciar pacientes y decir, ya, pues es que ya está grande, ya déjenlo. No, hay que hacer un trabajo que nos permita que aunque sepamos que tiene una demencia y que no se va a curar y que no vamos a mejorar y que no vamos a revertir esto, sí tener un tipo de intervención que le permita tener calidad de vida. Y con ese punto voy a concluir. Pero bueno, antes de eso, es importante señalar que debe de haber una intervención llevada a cabo por especialistas. Era lo que les decía hace un momento. Esto no es que ya después de esta plática ya pueda yo hacer mi diagnóstico de demencia y ponga en la puerta de mi casa diagnósticos de demencia. No, esto por supuesto requiere un estudio especializado y que serán los neurólogos, los geriatras, los neuropsicólogos, los psicólogos, los psiquiatras, los neuropsiquiatras y todo el personal detrás de la atención del sistema nervioso, los que se encargarán de hacer este tipo de diagnósticos. Y se dieron cuenta, ya hablé de muchos especialistas, ¿no? Nutrición, por ejemplo, también me parece que es sumamente importante. Y es que se requiere un trabajo multidisciplinario, es decir, debe de haber muchos especialistas trabajando en aras de que nuestros pacientes estén bien, ¿no? Y por otro lado, yo les decía que esto nos compete a todos, porque el apoyo de la familia es fundamental. Para nosotros es un poco complicado ver cuando tenemos el diagnóstico de demencia con algún paciente y ver que solo un integrante de la familia es el que se ha convertido en el cuidador primario. Y acá surge el cuestionamiento de, bueno, ¿y qué pasa con la calidad de vida del cuidador? ¿Quién cuida al cuidador? Es uno de los cuestionamientos que normalmente nos hacemos, ¿no? Y que eso también nos daría para otra plática, ¿no? El tema de los cuidadores, y que por eso es importante el papel de la familia. No tiene que haber un cuidador, sino que tiene que haber todo un grupo de cuidadores primarios detrás y que no se caiga el peso solo sobre un integrante de la familia. Que además hay estudios que comprueban que a veces ese cuidador es un familiar que en muchas ocasiones es más grande en cuanto a edad que el propio paciente, ¿no? Bien, de tal manera que el apoyo de la familia será fundamental y todo esto nos va a permitir en una gran medida
elevar la calidad de vida de las personas. No porque se estén deteriorando cognitivamente, los vamos a desahuciar, no les vamos a restar calidad de vida, sino todo lo contrario. Lo que estamos buscando es elevar la calidad de vida, que bueno, ok, ya le dio de comer 4 veces al perrito. Hay que encontrar una estrategia para ver si podemos remediar la situación o bien otra estrategia que nos permita que ella se siga sintiendo responsable, y hablo del ejemplo de la señora Jovita, y que diga, ok, le sigue dando de comer al perro, pero ya sí veo que le va a dar, le recuerdo que ya le dio y le digo, mira, ¿te acuerdas que hiciste tal, tal y tal? De tal manera que ella esté más consciente de lo que está ocurriendo. Bien. Y pasemos a la siguiente diapositiva, que es otra vez nuestro caso, el caso de la señora Jovita. Imagínense que ustedes son Miguelito. Yo les decía cuando presenté este caso, ¿no? Para quienes se fueron incorporando en la medida en la que fuimos avanzando, decíamos que se trata de la señora Jovita que le está dando de comer a su perro Firulais por 4ª vez en el día, ¿no? Ustedes dirán, bueno, creo que 4 veces está bien dependiendo de las porciones, ¿no? Pero es que normalmente le dan 1 vez de comer a Firulais y apenas son las 12:15 del día, ya le dio de comer 4 veces. Y por eso la cara de su nieto Miguelito cuando observa esto, porque ya le dio 4 veces de comer y ya se está preocupando. ¿Tiene razón? Y esa era la pregunta que nos planteábamos cuando vimos este caso. ¿Tiene razón Miguelito para preocuparse? La respuesta es sí. No es normal que su abuelita a los 70 años lleve a cabo esto y por lo tanto tendrá que preocuparse. ¿Miguelito tendrá que hacer el diagnóstico de demencia? No. Miguelito tendrá que ir y decirle a sus papás, papás, esto está pasando, hay que llevar a mi abuelita a algún lugar, algún especialista, con el neurólogo, con el geriatra, con el neuropsicólogo, etcétera, para que trabajen en conjunto y permitan que mi abuelita Jovita tenga calidad de vida. Y concluyo con lo siguiente. La pregunta que nos planteamos y que da título a esta plática era, ¿hola envejecimiento, adiós memoria? No, no necesariamente. Va a haber modalidades de memoria a las cuales sí, medio les vamos a decir adiós, pero medio, y no a todas. Yo les decía que hay un montón de modalidades de memoria y que en realidad era un título como para que atrayera a las personas y que no se enfoca, si se dieron cuenta, mi plática no fue enfocada únicamente a la memoria, sino que fue enfocada a todos los procesos psicológicos. Es decir, el título tendría que haber sido hola envejecimiento, adiós procesos psicológicos. La respuesta es no. En ningún caso de envejecimiento normal esto va a ocurrir, y si ocurre, si vemos estas alteraciones, aún hay cosas por hacer. Bien, y concluyo agradeciendo por supuesto el espacio brindado por la maestra Dulce Tovar, el espacio por supuesto brindado por Alzheimer México. Ha sido para mí un honor dar esta charla. Agradezco también a todos los participantes que se fueron uniendo y que estuvieron con nosotros, y seguramente a las personas que después puedan mirar esta plática. Les dejo ahí mi contacto, como bien lo decía Dulce al inicio de la charla, pues mi formación es en la neuropsicología, y básicamente lo que hacemos, entre otras cosas, es trabajar con personas que tienen alteraciones en el sistema nervioso, que eso cómo impacta en los procesos psicológicos, que yo espero que quien estuvo desde el inicio ya sepa que los procesos psicológicos son la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas, el aspecto emocional, el aspecto intelectual, etcétera. Bueno, nosotros trabajamos con esos procesos cuando hay una alteración o sospecha de alteración en el cerebro propiamente, o en el sistema nervioso central. Dejo también el contacto en nuestras redes sociales. Como bien lo señalaba Dulce, yo trabajo entre otros lugares, pero ya en la atención clínica, primordialmente en este centro llamado Humanamente. Ahí están nuestras redes sociales. Dejo mi correo también por si alguien tiene alguna duda o gustan que les comparta la presentación. Con muchísimo gusto lo podemos hacer. Y de nueva cuenta ha sido para mí un gusto, un honor haber dado esta plática, y espero haber colocado un granito de arena en esta psicoeducación que tiene que ver con todos respecto al envejecimiento, y particularmente cuando hablamos de un envejecimiento asociado al cerebro, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que fue una ponencia bastante enriquecedora, que creo que nos pudiste aclarar demasiados puntos en tan poco tiempo, porque como bien dices, se puede dar para muchos temas más, para muchas pláticas más. Sin embargo, creo que hiciste énfasis en las cosas que son primordiales e importantes para que todos conozcamos y tengamos este primer acercamiento, ¿no?, hacia el mundo de las demencias, como bien lo decíamos al inicio. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de las personas que tenemos aquí en el chat. La verdad es que tenemos muchas felicitaciones, Gracias. pero también hay muchas dudas. Así que entonces, Zuli, ¿nos puedes ayudar con las dudas, por favor? Sí.
Sofía pregunta, ¿qué relación tiene el deterioro cognitivo en las personas con el trastorno de estado del ánimo? Es una muy buena pregunta, porque los trastornos del estado del ánimo, es decir, depresión o ansiedad o el trastorno bipolar, nos pueden dar una sintomatología parecida a la de las demencias, ¿no? Hay un cuadro clínico que incluso recibe un nombre muy específico que es pseudodemencia depresiva. Y es cuando vemos un poco de lo que hablamos hoy de las alteraciones, sobre todo a nivel cognitivo, es decir, en la memoria, el lenguaje, la atención, etcétera, en pacientes que en realidad no están cursando por una demencia y más bien están cursando por un cuadro de depresión y recibe este nombre de pseudodemencia depresiva y que en realidad una de las recomendaciones cuando tenemos un cuadro así de dudoso y de híjole, es que sí será demencia o no, justamente lo que nos va a marcar la pauta es la evaluación neuropsicológica. En la evaluación neuropsicológica, que se incluye una evaluación de los estados cognitivos, del aspecto emocional y del aspecto intelectual, vamos a encontrar esa pauta que nos permita decir, no, no es una demencia, en realidad es una pseudodemencia depresiva. Porque también es importante señalar, la demencia suele aparecer con la depresión. Es decir, una persona que tenga depresión también puede tener demencia. Y entonces entramos un poquito en el juego de qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero a diferencia de este conflicto que no hemos podido resolver, nosotros sí podemos resolver el saber si se trata de un cuadro parecido a la demencia por una depresión o más bien el paciente tiene depresión porque también tiene demencia. Pero la recomendación sería una evaluación neuropsicológica. Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente. Zuli, por favor. Sí. ¿Una noticia drástica en la salud emocional puede detonar una demencia? No. Decíamos que sí puede darnos un cuadro. Y se parece un poquito a esta pregunta y creo que también por eso es muy enriquecedora, porque se puede complementar mucho con la anterior, ¿no? Es decir, si yo viví un evento traumático y es que vi cómo me asaltaron o vi cómo viví un sismo, mi casa se derrumbó y entonces desde aquel momento me demencié, no. ¿Puedo cursar una depresión, que en este caso sería, por supuesto, reactiva, ¿no?, a una situación? Sí. ¿La depresión me puede dar síntomas parecidos a la demencia? Sí, pero no me va a provocar demencia. En el caso de la pseudodemencia depresiva, esa en cuanto se administra el medicamento antidepresivo, se acude a terapia psicológica, vamos a encontrar que los pacientes mejoran cognitivamente, ¿no? En el caso de las demencias, eso no ocurre, ¿no? No vemos una mejoría marcada o un retorno cognitivamente hablando al estado premórbido. Okay. La siguiente pregunta es, ¿qué hay de verdad que el Alzheimer solo se puede diagnosticar vía postmortem? Es real, es un hecho, o sea, un diagnóstico 100% efectivo. O sea, si hablamos de la efectividad, sí, es postmortem, haciendo el procedimiento pertinente, revisando el cerebro, encontrando esos signos propios de la enfermedad, será así. Sin embargo, se pueden hacer diagnósticos clínicos. O sea, no nos vamos a esperar a ver si el paciente tuvo demencia, tuvo demencia de tipo Alzheimer, ya hasta que muere y ya, ay, pues sí tenía. No nos podemos esperar. La intervención tiene que ser antes y por lo tanto se hace un diagnóstico clínico, es decir, se encuentran diferentes signos y síntomas que se asocian al Alzheimer, pero que, digamos, no cubren ese 100% de veracidad. Y entre comillas, porque también hay estudios que han mostrado cómo haciendo este estudio post-mortem, pues vemos que el cerebro es el de una persona con Alzheimer, pero que cuando hacemos esta evaluación forense, es decir, vamos y le preguntamos a su familia, a sus conocidos, pues vemos que nunca tuvo ningún síntoma, ¿no? Entonces hay que tomarlo también con cautela, pero contestando específicamente la pregunta, sí, el diagnóstico 100% efectivo es post-mortem, pero no nos vamos a esperar hasta que el paciente fallezca y se hace un diagnóstico clínico previo y que ese diagnóstico clínico se tiene que hacer, sí, por parte de un neurólogo apoyado, eso es importante señalarlo, apoyado por la evaluación neuropsicológica. Yo aquí no les hablé del trastorno neurocognitivo mayor, que es
el mismo nombre que le ponen a la demencia de acuerdo a otra clasificación. En realidad, la gente que se dedica al tema de las demencias, como muchos de los que están aquí seguramente están familiarizados, se ocupa más del concepto de demencia porque clínicamente es mucho más rico y útil. El término de trastorno neurocognitivo mayor, pues es un cuadro que sí tiene, insisto, una similitud con las demencias, pero que también considera estos puntos, ¿no? Por lo tanto, cabe dentro de esto mismo que venimos platicando, pero sí hay que hacer el estudio post-mortem si queremos tener 100% la veracidad, y a veces es innecesario. Si vemos que el paciente francamente está cursando por la demencia de tipo de Alzheimer, se tiene que hacer algo. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel del neuropsicólogo y del neuropsiquiatra en estos casos? Bien, también creo que se complementa muy bien con la pregunta pasada, ya lo decía. El diagnóstico de demencia lo va a hacer el neurólogo, digamos, es el que lleva la batuta, pero el neuropsicólogo tiene un papel primordial y fundamental, porque es a partir de la evaluación neuropsicológica donde uno puede determinar si el paciente tiene demencia o no. Incluso en términos para quienes estén estudiando psicología o incluso neuropsicología, pues tenemos las desviaciones estándar. Más de una desviación estándar de 1.5 ya nos marca demencia. A lo mejor la gente común dirá, bueno, ¿eso qué es? No se preocupen, no, es algo que tendrá que hacer el neuropsicólogo, no tendrán necesariamente que comprenderlo ahorita, pero que la evaluación neuropsicológica es fundamental. Y por otro lado, la evaluación o la intervención neuropsiquiátrica también es fundamental. Ya decíamos, todos los trastornos demenciales o todos los tipos de demencia van a ir acompañados de trastornos emocionales. En muchos casos, la depresión, por lo tanto, tendrá que venir una intervención por parte de un neuropsiquiatra. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿una persona con demencia puede vivir sola? Demencia. Perdón. Perdón. ¿Qué hacer cuando hay una negativa para acudir a una casa de retiro cuando una persona con demencia vive sola? Sí, es un panorama al cual de pronto nos enfrentamos también cuando hacemos el diagnóstico, porque cuando se hace el diagnóstico se tiene que tener una charla de psicoeducación con la familia y con el paciente, de tal manera que quede claro para todos que la persona ya no está capacitada para valerse por sí mismo y que eso resulta peligroso. En un escenario ideal, bonito y mágico, esperaríamos que la familia sea quien pudiera hacerse cargo. Pero la familia también tiene compromisos, la familia también tiene problemas, la familia también tiene responsabilidades y a veces no se puede. En esos casos creo que casas en los cuales los pacientes puedan estar en estas estancias siempre serán súper útiles y que por lo tanto sí se tiene que tomar una decisión de este tipo. Yo recomendaría, por supuesto, que si el paciente tiene una negativa, pues yo sé que va a ser complicado, sé que va a ser entrar en un diálogo y en un conflicto que de pronto uno quiere evitar, pero que más vale entrar en ese conflicto y en ese diálogo y en ese momento tormentoso, pero que después se va a quitar, a que de pronto yo llegue y ya pasó una tragedia. Por lo tanto, si la opción es ir a una casa de descanso, pues que sea cuanto antes, sobre todo si ya se tiene el diagnóstico claro de demencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿existe métodos, o medidas de prevención para el deterioro cognitivo que lleven hacia una demencia? Sí, se pueden tomar muchas medidas y esas medidas que se han encontrado, por ejemplo, de las que comienzan a funcionar en muy buena medida, es el ejercicio físico, una de las cosas que más funcionan para, si bien no, o sea, no quiere decir que porque yo haga ejercicio y corra todos los días un maratón, ya, si yo tenía esta predisposición a tener demencia, ya no la tenga. No, es probable que sí la tenga, pero voy a retardar los efectos de la aparición de los síntomas. Eso es en cuanto al ejercicio. Otra recomendación, por supuesto, es la alimentación saludable. Y otra recomendación es una intervención neuropsicológica. Nosotros como psicólogos, si bien trabajamos, perdón, como neuropsicólogos, si bien trabajamos primordialmente con pacientes que ya fueron diagnosticados y ya tratamos de hacer un tipo de mantenimiento cognitivo, pues también tratamos de hacer un tipo de mantenimiento cognitivo con personas que dicen, pues yo estoy bien, pero me gustaría ir al neuropsicólogo
pues, como para retardar estos efectos. Eso, por supuesto, también funciona y funciona bastante bien. Entonces, diríamos en 3 puntos muy específicos: ejercicio físico, una buena alimentación y un mantenimiento cognitivo por parte de un neuropsicólogo. Muchas gracias. La siguiente es, ¿las demencias son enfermedades hereditarias? Hay un porcentaje importante dependiendo del tipo de demencia. Ya veíamos que hay diferentes tipos de demencia, pero todas en su mayoría tienen una carga genética. En algunos casos es mucho más dramático que en otros. Por ejemplo, en la enfermedad de Huntington, pues es una enfermedad que es prácticamente un volado. Es decir, si yo tengo enfermedad de Huntington y tengo un hijo, si yo lanzo una moneda y cae águila o cae sol, pues es más o menos lo mismo a decir va a tener o no va a tener Huntington, ¿no? Y en otros casos es menos dramático, ¿no? En otros casos estamos hablando de un 7%, un 17%, y que por supuesto, si en mi familia hay una persona que haya tenido algún tipo de demencia, sí va a elevar mi probabilidad de que yo también tenga un tipo de demencia, de tal manera que sí hay factores genéticos que se suelen relacionar con las demencias. La siguiente pregunta es, ¿se debe acudir a un especialista en el momento en que la familia lo considera un deterioro cognitivo leve? Sí, en cuanto nosotros notamos algo que, insisto, antes no veíamos y que ya es raro, o sea, pensemos en que el ejemplo que poníamos, ya le dio de comer 4 veces a Firulais y no lo hacía antes, y que sin ningún problema le daba, sabía que le daba en la mañana y sabía que le tocaba hasta la noche, pero que hoy particularmente ya le dio 4 veces. En ese momento en el que nosotros veamos algo dramático, será importante acudir a una evaluación por un especialista. Y sobre todo que vayan también con personas muy sensibilizadas. Y yo creo que en todos los casos, cuando sospechamos de alteraciones que involucran el cerebro, pues será acudir con un especialista bien informado en cuanto a los procesos cognitivos, ¿no? De tal manera que yo recomendaría ir con un neurólogo, pero con un neurólogo que sepa, por ejemplo, qué es la neuropsicología, ¿no? Y cuál es la utilidad que tiene la neuropsicología. De tal manera que pudiera mandarnos a una evaluación neuropsicológica si así lo considerara pertinente. Pero por supuesto, en cuanto notemos algo, no lo dejemos pasar por alto. Hay que ir al especialista. Tengo una pregunta que me parece muy importante porque las personas están teniendo muchísimas dudas acerca de todo el tema, y eso es muy importante porque nos dan pauta para saber qué otros temas debemos abordar en conferencias siguientes. Pero hay una pregunta que me parece muy interesante y nos hablan acerca de si la evaluación la hacemos directamente en la fundación o debemos de ir humanamente. Si bien nosotros nos dedicamos, somos un centro de día que trabajamos con personas que ya tienen un tipo de demencia diagnosticada, no hacemos la evaluación diagnóstica, puesto que nuestros beneficiarios ya llegan con esta evaluación previa, pero pues si ustedes gustan, para que lleguen con esa evaluación previa, pueden ir a Humanamente para que el maestro Carlos Torres nos haga esta evaluación y nosotros ya contemos con todo el panorama general que él nos va a brindar de todas estas funciones cognitivas que nos pudo hablar, para que nosotros entonces, con base en esta evaluación neuropsicológica, podamos establecer los talleres cognitivos de manera adecuada y precisa para cada uno de sus familiares. ¿Ok? Tenemos muchísimas preguntas, Carlos. La verdad es que es un tema muy interesante, es un tema que da para muchas cosas. Trataremos en medida de lo posible, si te parece, unas 3 preguntas más. Sí, 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 claro. Ok, y las demás te pasaremos las preguntas de las personas claro que que tienen sí. para que las puedas ir resolviendo poco a poco. Por supuesto. Ok, por favor, Zuli, gracias. Perdón, no tenía el micrófono. Una vez que haya sido diagnosticado Alzheimer, ¿cada cuánto se tiene que hacer estudios como resonancias magnéticas con contraste? Depende del clínico que esté a cargo del caso, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones ya no tiene mucho sentido estar haciendo evaluaciones o estudios de resonancia magnética periódicamente, es decir, cada 6 meses o cada 3 meses. En realidad, una vez que se tiene el diagnóstico y ya no hay duda de ello, por supuesto que sí será importante hacer las resonancias de seguimiento, pero que
simplemente van a hacer eso, ¿no? Y que dependerá un poco la periodicidad de las mismas, de acuerdo a lo que el clínico a cargo del caso considere, ¿no? Pero que si uno, insisto, ya no tiene certeza, perdón, ya tiene certeza del diagnóstico, no va a cambiar en mucho lo que veamos en las resonancias magnéticas. Gracias. La siguiente pregunta es, en torno al contexto de COVID-19 que hemos estado viviendo, ¿cuáles son las valoraciones a realizar? ¿Qué afecciones específicas, trastornos o cuadros, como por ejemplo el delirium, se ha estado observando en estos pacientes con secuelas de post-COVID? ¿Y cuáles son los tratamientos que se están realizando y cuáles ya están probados en tanto neuropsicológicamente y neuropsiquiátricamente? Gracias. Sí, por supuesto, la situación bajo la cual nos encontramos en este momento puede desencadenar una serie de reacciones emocionales, cognitivas, afectivas, y sí es pertinente considerar esto cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico, porque igual un paciente que justamente está pasando por un delirium, clínicamente es parecido a la demencia. De hecho, uno de los criterios diagnósticos para decir este paciente tiene demencia es que no tenga delirium, ¿no? Y que para eso se tiene que hacer toda una evaluación exhaustiva y que es más o menos sencillo, ¿no? Marcar la diferencia. Por ejemplo, un paciente con delirium empieza súbitamente con estas manifestaciones, es decir, en un momento estaba bien y de un momento a otro ya no. En el caso de las demencias, el inicio es insidioso, es decir, no logramos identificar cuál es precisamente el momento en el cual empezó. Pues notamos de pronto pequeñas cositas que después se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, y que resulta que ya se nos perdió camino al mercado, ¿no? Pero que empezó con algo que nos llamó la atención, como perder las llaves, ¿no? En el caso del delirium es súbito. De pronto está bien el paciente y tiene esta manifestación que conocemos como el delirium, y que por supuesto la parte neuropsiquiátrica y neuropsicológica será importante considerarla para hacer esta distinción y decir, no, pues es que es un delirium porque hay atenuantes que nos hacen pensar en ello, no es una demencia porque no se habían reportado alteraciones previas y pensamos que es un delirium. Y vean lo importante que es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Siempre será importante consultar con diferentes especialistas y que el primero en saberlo sea el especialista. Es decir, yo como neuropsicólogo, si me llega un paciente a la consulta privada con estas características, una de las primeras cosas que haría sería enviarlo al neuropsiquiatra y viceversa, ¿no? Por eso el trabajo multidisciplinario es sumamente importante. Pues la última pregunta, Zuli, por favor. Sí. ¿Qué pasa cuando hay Alzheimer en 3 fases y en todo lo demás no hay ninguna complicación médica? ¿Cómo es la esperanza de vida? Bien, sí, es una pregunta muy habitual y que por supuesto se entiende, ¿no? Pensamos que en cuanto el paciente recibe el diagnóstico de Alzheimer, esto inminentemente significa el Alzheimer va a disminuir la esperanza de vida de mi familiar, ¿no? La realidad es que no. La esperanza de vida de las personas con Alzheimer tendría que ser la misma esperanza de vida que cualquier otra persona, siempre y cuando se tengan estos cuidados de él, ¿no? Porque decíamos que va a ser una persona que va a requerir de la dependencia para realizar todas las actividades cotidianas. El Alzheimer es un padecimiento que lo vimos un poquito en la presentación, quizá no tan específico, pero que involucra afectación en la corteza cerebral. La corteza cerebral es la encargada de controlar nuestras actividades voluntarias y complejas, ¿no? Mucho más útiles para la vida diaria, ¿no? Y que si el Alzheimer aparece, pues estas actividades complejas se van a ver afectadas, ¿no? Lo que decíamos, alteración en las actividades de la vida diaria. Pero que si el paciente está todo el tiempo supervisado, todo el tiempo cuidado, no puede dejar prendida la estufa o abierta la llave del gas y eso no va a provocar un accidente, pues en realidad la esperanza de vida de una persona con Alzheimer y de un adulto mayor que está en un envejecimiento normal tendría que ser la misma. Ok, pues como te comentaba hace un momento, Carlos, hay miles de preguntas. Es un tema muy interesante en el cual creo que nos has logrado plasmar y por lo tanto surge todo este debate.
¿no? Con un lenguaje sencillo que muchos podemos comprenderlo, incluso los que no seamos especialistas en esto, pues creo que se puede entender muy, muy bien, ¿no? Entonces, pues de nuestra parte, todos los que colaboramos en Alzheimer, te damos las gracias por esta ponencia. Abriste el ciclo de conferencias y creo que tuvimos una muy buena respuesta por parte de todas las personas que se están conectando. Así es que quiero agradecer infinitamente a ti, tu ponencia, y a todas las personas que aún siguen aquí con nosotros en esta fase de preguntas y respuestas. Quedaron algunas todavía en el tintero, sin embargo, creo que las podemos ir rescatando, se las pasamos a nuestro neuropsicólogo Carlos, y de esta forma, pues que él vaya también respondiendo con ustedes y ustedes puedan tener un contacto más cercano con él. ¿Ok? Entonces, pues, de nuestra parte es todo. Les quiero comentar que estas conferencias van a seguir siendo los días lunes y miércoles. La que sigue se trata acerca de, déjenme lo leo porque es un poco largo y si no, no quiero cometer errores. Es identificar las redes de apoyo sociofamiliar identificar las redes de apoyo sociofamiliar con las que contamos, cómo reforzarlas y crear nuevos y efectivos apoyos. Los esperamos el día miércoles nuevamente a las 6 de la tarde, esperando que todo este ciclo de conferencias pues sea de mucha ayuda y mucho apoyo para cada uno de ustedes. Por nuestra parte es todo. Carlos, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes en Alzheimer México, a ti particularmente, Dulce, y muchas gracias también a todos los interesados. Espero haber logrado responder y disipar algunas dudas y que hoy se vayan con algunas cuestiones claras después de esta charla, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Claro, ahí dejamos tu contacto todo el tiempo, cuando guste. Bueno, pues muchas gracias a todos, nos despedimos. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Joven Carlos, muy buenas tardes. Muy buena su información y sobre todo el apoyo que nos ha dado para cuidar más con cuidado a nuestros enfermos, ¿verdad? Muy agradecida, Dulce, y todo esto, pues sí, lo tomamos en cuenta. Bueno, a lo menos yo lo tomé en cuenta y los cuidados pues serán mejores, ¿verdad? Para el enfermo. Muchas gracias, señora Vicky. Muchas gracias. Claro que sí, señora, y le agradecemos sus comentarios. Muchas gracias. Sí, a ustedes. Que pasen bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.